Quería hacer este video más adelante, pero bueno, creo que ya llegó la hora. Bienvenidos a Relatos del Puma. En esta ocasión les traigo un tema interesante, el cual son los asesinos seriales más crueles de cada país de Latinoamérica. Cabe destacar que faltaron algunos países ya que no encontré suficiente información. Sin más nada que agregar, vamos a comenzar. Luis Alfredo Garavito Cubillos es un pederasta, asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano conocido como La Bestia o el Monstruo de Génova. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. De estos, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, 1 en apelación y 1 está para sentencia. El organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones, ya que a mediados del mes de agosto de 2003 admitió haber asesinado a otras 28 personas, 23 niños y 5 adultos. Entre estos últimos, se encuentra un limpiabotas. Con esto, la cifra de crímenes sería de 200 personas, sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas o más, entre niños y adultos. Para ganarse la confianza de estas personas, Garavito les entablaba una charla, les compraba alcohol o les daba algo de dinero. Después de ganarse su confianza, llevaba a estos menores a dar un paseo por zonas rurales. Una vez alejados de la zona urbana, este hombre abusaba y asesinaba a sus víctimas. Los cuerpos fueron decapitados y mostraban señales de haber sido atados y mutilados, ratificó el entonces fiscal Gómez Méndez. Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela. Según la Fiscalía General de la Nación, organismos judiciales y la prensa especializada, Garavito es el segundo homicida en serie del mundo. En 2001, fue sentenciado a 1.853 años y 9 días de cárcel, la condena más alta de la que se tenga registro en Colombia, aunque posteriormente fue conmutada a 40 años, por su colaboración en la identificación de otros asesinos seriales y buen comportamiento. Julio Pérez Silva, también conocido como el psicópata de alto hospicio, es un asesino en serie chileno, actualmente condenado a presidio perpetuo por violación y homicidio de 14 mujeres jóvenes, además de un homicidio frustrado. Considerado el mayor asesino en serie de la historia de Chile, cometió sus crímenes en la región de Tarapacá, específicamente en la ciudad de Iquique y en la localidad de Alto Hospicio. Su modus operandi siempre fue el mismo, trabajando como taxista clandestino, interceptaba jóvenes estudiantes a las cuales ofrecía transportarlas gratis, para posteriormente llevarlas a algún sitio eriazo, violarlas y asesinarlas mediante golpes en la cabeza. Posteriormente, arrojaba los cuerpos, con o sin vida, en profundos piques mineros abandonados. Finalmente, el 26 de febrero de 2004, Julio Pérez Silva, en ese momento, con 40 años, es condenado a presidio perpetuo calificado por el homicidio de 11 adolescentes, 3 mayores de edad y 1 en el intento de homicidio. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Colina 1. Debido a esta condena, deberá cumplir, efectivamente, 40 años en reclusión antes de poder optar a algún beneficio carcelario. Esta es la pena más alta en el derecho chileno. José Dorángel Vargas, más conocido como Dorángel, por error de los medios de comunicación o el Comegente, es un asesino en serie y caníbal venezolano. Es el primer y peor asesino en serie registrado en la historia de esa nación. Cuando fue capturado, confesó haber asesinado a 10 personas, todos hombres, pero su historia de canibalismo había empezado desde 1995. Ese año fue declarado culpable de matar y comerse a un individuo identificado como Cruz Baltasar Moreno. Tras lo ocurrido, Vargas fue enviado a un centro de rehabilitación psiquiátrica, donde fue diagnosticado con una esquizofrenia paranoide. El asesino fue dado de alta de ese centro, luego de 2 años de tratamiento. Dorángel cazaba a sus víctimas con un tubo en forma de lanza, los descuartizaba, guardaba las partes que se comía para cocinarlas y enterraba los pies, las manos y las cabezas. Sus objetivos primordiales eran desprevenidos deportistas y obreros que trabajaban en la orilla del río, sin embargo no comía mujeres ni niños. Tras ser capturado, Vargas confesó haber matado y comido al menos a 10 hombres. En un periodo de 2 años desde su arresto en 1999,
ya que fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, por lo cual ante la ley venezolana lo hace inimputable. Actualmente se encuentra en un centro penitenciario del estado Táchira. Andrés Filomeno Mendoza Celis es un asesino en serie y carnicero mexicano. Fue capturado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. De forma inicial, se le imputó ser el probable responsable de al menos 19 homicidios. Aunque se cree que su número real de víctimas podría llegar a ser de 30 o más. En junio de 2021, fueron hallados 3.787 restos óseos dentro de su domicilio. En 2022, fue vinculado a proceso y se le dictó prisión vitalicia. En junio del mismo año, se reportó que la cifra de restos óseos encontrados en su casa aumentaba a 4.600, los cuales se presumió que pertenecían a 19 personas, 17 mujeres, un niño y un hombre. Carlos Eduardo Robledo Puch es un asesino en serie argentino, uno de los mayores criminales de la historia del país. Apodado el Ángel Negro o el Ángel de la Muerte por la prensa, con solo 20 años fue condenado a reclusión perpetua por 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, 2 secuestros y 2 hurtos. Cumple prisión efectiva desde 1972. El psicópata fue el primer caso documentado y estudiado de un asesino en serie en la historia de Costa Rica. Su modus operandi se asocia con diversos asesinatos ocurridos a lo largo de una década, entre 1986 y 1996. De acuerdo a la legislación costarricense, los 19 crímenes atribuidos a el psicópata ya han prescrito. Esto significa que aun si se encontrara al sospechoso o sospechosos, ya no se le podría juzgar por ninguno de los asesinatos. Pablo José Goncalves es el primer asesino serial de la historia del Uruguay. Fue procesado por 3 homicidios cuando tenía 22 años y condenado a 30 años de prisión. Desde 2016 se encuentra en libertad. Primero, fue asesinada una joven profesora de historia, hermana de una conocida tenista. Después, una quinceañera que salía de un club bailable. Y más tarde, un estudiante que desapareció rumbo al trabajo. Las 3 murieron sofocadas, entre el último día de 1991 y febrero de 1993. En todos los casos, las víctimas habían sido vistas por última vez con vida en Carrasco, el barrio más acomodado de Montevideo. La mezcla de misterio y pánico que causaron esos crímenes en una de las capitales más seguras de América Latina dio paso a la sorpresa cuando un universitario de 22 años, vecino del barrio, fue detenido y confesó ser el autor. Richard Choque es un violador serial y asesino serial boliviano. Los crímenes de Richard adquirieron relevancia en el territorio boliviano, luego de que se supo que, a causa de irregularidades judiciales, el asesino fue liberado de la prisión que cumplía por el asesinato de una joven en 2013. El 24 de diciembre de 2019 el juez Rafael Halcón ordenó detención domiciliaria para Choque por 18 meses, a pesar de que este tenía sentencia de 30 años y más de 17 denuncias en su contra, aludiendo a una falsa enfermedad incurable. Según se dijo, Choque habría salido de la cárcel pagando un soborno de $3.500, luego de rechazar a una abogada que le habría pedido $10.000 americanos por el mismo servicio. Ni bien obtuvo la libertad condicional, concedida irregularmente, Richard Choque creó una cuenta de Facebook bajo el nombre de Hat Mitzi Flores Alarcón y, a través de esta, contactó a 77 mujeres, amigas que quieran ingresos diarios en sus ratos libres, buenos ingresos. Escriban al privado. Ojo, se paga por hora, diario o semanal. Escríbeme. De estas mujeres, que en su gran mayoría sufrían problemas económicos y familiares, muchas terminaron siendo violadas por él y otras fueron asesinadas. Las contactaba para pedirles servicios sexuales o de entrega de paquetes, las citaba en alojamientos y se hacía pasar por policía, acusándolas de traficar drogas, pues preparaba los escenarios para ello y las obligaba a grabar videos confesando que tenían narcóticos ilegales en su poder. Luego, les pedía grandes cantidades de dinero o relaciones sexuales a cambio para no entregarlas a la policía. Se estima que Choque habría violado al menos a 60 mujeres. Solo estuvo detenido por 4 años tras asesinar a su primo Fidel Lecón Choque. No obstante,
También había matado a 3 mujeres, con edades entre 15 y 20 años. En enero de 2022, Richard Choque, a quien la policía lo conoce como el narcoextorsionador, fue nuevamente detenido por los delitos de extorsión, pornografía, portación ilegal de armas y trata de personas. Sin embargo, recién el 2 de marzo, el Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de El Alto lo sentenció a 30 años de cárcel por los casos de feminicidio más destacados, es decir, de Lucy Maya Ramírez Zambrana de 17 años y de Ares Melan Vilcachoque de 15 años, cuyos cuerpos fueron encontrados en la casa del sujeto. Un detalle adicional es que Choque tenía una fosa en su casa, la cual estaba destinada para sus víctimas. Con 28 asesinatos en su haber, Amancio Legal fue uno de los mayores criminales de la historia paraguaya. Con un cuchillo, destripaba a sus víctimas, de esta manera se convirtió en el primer asesino serial de Paraguay. No se tiene mucha información sobre este caso, pero sigue siendo un gran tema de conversación cada vez que su nombre se menciona. Saber un poco más sobre esta gran historia y de las prácticamente 28 víctimas olvidadas, podría ser interesante para entender su comportamiento y las cicatrices que este hombre dejó en una comunidad que casi nunca vivió hechos delictivos tan graves en esa época. El violador y asesino Daniel Camargo Barbosa nació en La Mesa, Cundinamarca, en los Andes colombianos, el 22 de enero de 1930. Durante su vida violó y mató a más de un centenar de niñas y adolescentes. Inició sus crímenes en Colombia, pero, en su huida para escapar de la justicia, llegó a Ecuador y se llevó la vida de 150 adolescentes, aunque solo reconoció 71 de los casos. Cuando Camargo fue capturado, lo condenaron a 16 años de prisión, esa era la pena máxima en Ecuador. Actualmente, la pena máxima es de 40 años. Una vez preso, Camargo no cumplió con su condena, pues fue asesinado por otro reo en 1994. Su asesino era pariente de una de las víctimas. Gilberto Ventura Ceballos es un asesino en serie dominicano, quien asesinó a 5 jóvenes panameños en la ciudad de La Chorrera entre 2010 y 2011. Ventura Ceballos se fugó por primera vez en República Dominicana de la cárcel de Najayo en 2004, en la provincia de San Cristóbal, acusado en su momento del secuestro de un comerciante dominicano de origen asiático, además de otros casos por estafas y fraudes. Sobre esto, las autoridades dominicanas nunca han emitido un comunicado explicando las circunstancias de aquel escape. Posteriormente, el dominicano huyó hacia Panamá, amparado de una visa de turista y una falsa. En el momento del homicidio a los 5 jóvenes, los secuestró para posteriormente solicitarles rescate a sus padres, pero finalmente terminó asesinándolos. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados enterrados bajo una residencia, ubicada en el sector del Trapichito en La Chorrera. Tras un juicio de varios días, el 28 de junio de 2018, fue condenado a pagar 50 años de prisión por estos homicidios. Pedro Alonso López, también conocido como el Monstruo de los Andes, es un asesino en serie colombiano. Si bien Pedro es de esa nación, su territorio de asesinato se extendió hasta Ecuador y Perú. Se sabe con seguridad que mató más de 50 niños, pero él afirma haber acabado con más de 300 vidas. Luego de pasar tiempo en una prisión colombiana por hurto, abandonó la cárcel decidido a nunca volver. Intentó rehacer su vida y decidió recorrer las zonas rurales del Perú, donde buscaba secuestrar a niñas y muchachas de mirada inocente. Lo hacía durante el día porque sabía que de noche podría generar desconfianza en sus víctimas. Fue capturado por los mismos ayacuchanos quienes lo lincharon y lo entregaron a las autoridades. Ellos no lo procesaron y lo dejaron ir, permitiendo que huyera a Ecuador a repetir la misma historia. Aunque su paradero es desconocido, en el 2012 se volvió a hablar de él cuando una serie de crímenes similares lo volvieron a poner en la mira, aunque nunca se confirmó si era un imitador o si el monstruo de los Andes había muerto, a pesar de tener 70 años. Pedro Rodríguez Filo, conocido como Pedrino Matador, fue un asesino serial brasileño que en su historial criminal entre 1967 y 2003, asesinó a 71 personas, incluyendo a 43 reos cuando ya estaba en prisión, entre ellos a su padre.
Pedrino aseguró haber matado a más de 100 personas, aunque el perfil de sus víctimas eran peculiares, ya que perseguía y mataba a narcotraficantes, violadores, asesinos y pedófilos. En 2007 se le dio la libertad ya que los nuevos códigos penales en Brasil no permiten que una persona esté más de 30 años seguidos en prisión. Durante su tiempo de libertad se dedicó a trabajar como vigilante. El 15 de septiembre de 2011 fue detenido nuevamente, pero esta vez por posesión ilegal de armas y participación en motines ilegales. Fue liberado completamente en 2018. El 5 de marzo de 2023, a la edad de 68 años, Pedrino fue asesinado en Magui das Cruzes, región metropolitana de Sao Paulo, frente a su residencia, cerca de las 10 de la mañana. Según las investigaciones preliminares, 2 hombres encapuchados salieron de un automóvil y dispararon a Pedrino 6 veces. No se tienen pistas de los sicarios. De momento ha sido todo. Agradezco de antemano que hayas visto el video. Si te gustó no olvides darle me gusta y suscribirte para que me ayudes a crecer. Para finalizar, aprovecho para mandarle saludos a Kevin Montalvo, ya que es un fiel seguidor del canal. Nos vemos hasta la próxima.